Muy buenas noches a todos. Soy Frida Mushlian, directora de Liga, y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida por estar aquí hoy. Hoy presentamos un evento muy especial que es Liga Edición 35 y lo hacemos por primera vez de la mano de un estudio de arquitectura cubano que son Infrastudio. Antes de empezar la charla, van a contar un poquito sobre la pieza y un poco sobre su trabajo cotidiano y demás. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los colaboradores, todos los colegas que hacen posible estos eventos, ¿no? Nuestros amigos de Yerdau Corsa, de Panel Rey, de CRES, de Marc, Grupo Hábitat, a todos muchísimas gracias. A nuestros media partners que siempre nos apoyan con todos estos eventos, Arkine, Art Daily, por supuesto Laguna, que siempre nos está ayudando a llevar a cabo todas estas iniciativas culturales con su espacio y con toda su infraestructura. Y por supuesto a los chicos de Barmini que siempre están aquí prestándonos servicio. Les voy a dejar la palabra, son Anadis González y Fernando Martirena. Y cuando termine la charla los invitamos a que se den todos una vuelta por el espacio, que recorran la exposición, que se lleven su póster y nada, que disfruten mucho de la exposición. Muchas gracias. Uno, dos. Okay. Hola a todos, gracias por venir. Bueno, no tenemos una presentación, vamos a hablar en general de nuestro trabajo, de Liga y de lo que hicimos aquí. Y lo primero que queríamos hablar era sobre Liga en sí, o sea que para nosotros fue una cosa muy linda que pasara. Como que la primera exposición que se hizo de Liga, que fue la de los chilenos, de Peso Merichhausen, fue como encontrar un lugar donde la arquitectura coincide con un algo más que muchas veces le decimos arte o como así, para llamarlo de alguna manera. Y para nosotros fue como un nuevo lugar donde se estaban expresando cosas que nos interesaba, que no era la arquitectura física de proyectos, sino el pensamiento de la arquitectura o otras manifestaciones de la arquitectura. Y así que fue como, o sea, seguimos Liga desde su comienzo y es un gusto estar aquí porque es el espacio para presentar lo que es nuestra principal obsesión en nuestro trabajo, que son las ideas en la arquitectura, y es lo que intentamos poner aquí. Hola, mi nombre es Fernando y la presentación o la charla que vamos a dar va a ser sobre todo bastante personal, porque para nosotros esta exposición es bastante personal. Liga, que lleva 12 años, fue de alguna manera lo que orientó nuestras principales obsesiones. Y yo creo que sobre todo en Latinoamérica la arquitectura le debe mucho a todo lo que ha ocurrido en estos 12 años. Entonces para nosotros no solo es una cuestión profesional de estar acá, sino que nos sentimos con un vínculo personal hacia Liga. Y quizás creo que lo más interesante sería hablar de nosotros y por qué sentimos que esto que están viendo acá es un curso natural de nuestra práctica Nosotros somos de La Habana, es decir, tenemos un estudio pequeño de arquitectura y arte radicado en La Habana y tenemos una profunda relación entre biografía y teoría, que quizás es lo que ha hecho que el curso natural de nuestra práctica sea su propia desmaterialización. Yo empecé a estudiar arquitectura en el 2011 y Anadis en el 2013. Anadis venía de una formación profesional de música clásica, de concertista, y bueno, nos conocimos, media hora bastó para construir un amor increíble entre los dos, que ha durado casi 10 años. Y 3 años después, entonces, decidimos hacer, es decir, ese amor tiene ahora otras formas, pero 3 años después entendimos que podíamos crear un estudio, precisamente porque en Cuba un hecho específico es que la arquitectura es ilegal. El arquitecto se ve como alguien que no aporta a la sociedad y la autoría es una especie de vestigio burgués que el gobierno no quiere
que sea parte. Sí, o sea, el contexto de Cuba es como esa isla que intentó el socialismo hasta hoy. Y, o sea, y en el cambio de régimen estaba mal visto tener autoría o tener un estudio privado o trabajar para el sector privado, porque todo es del Estado y el Estado es el que comisiona. Y, o sea, lo que sucedió fue la desaparición de los arquitectos de la sociedad, porque cuando intentas construir barato, cuando intentas construir más, o sea, el arquitecto estorba, es como alguien que te está complicando todo y no está dentro de la fórmula de la eficiencia. Y o sea, hace 50, 60 años desapareció la arquitectura en Cuba. O sea, el gobierno siguió construyendo hospitales, escuelas, pero básicamente prefabricado en su mayoría. Y entonces, recién está comenzando a surgir un sector privado pequeño en el que nosotros, para el cual nosotros estamos trabajando y de manera ilegal. O sea, es como para explicar por qué es que... Pero bueno, volviendo al tema de la educación, imagínense que nuestros profesores ninguno había construido nada. Tuvimos algunos profesores buenos, muchos profesores malos, y eso nos hizo... como construir entre nosotros dos una isla dentro de la isla y enajenarnos. Y sobre todo esta exposición queremos dedicarla de alguna manera a una figura clave, creo, en nuestra generación, una figura que no sabe nada de arquitectura, y era la bibliotecaria de nuestra facultad. La Facultad de Arquitectura tenía una biblioteca de 20 metros cuadrados, con una colección increíble desde Kenzo Tange hasta la gente de OMA les regalaba. Todos los croquis, o sea, estaba increíble. Exacto. Y entonces nosotros entendimos que si no podíamos viajar es un privilegio extremo que casi nadie tiene en la sociedad cubana. Y nuestros profesores no tenían experiencia, no habían construido nada, entonces decidimos como construir nuestra propia educación. Y nuestra propia educación estuvo basada en descargar conferencias de YouTube y en enajenarnos en esa biblioteca con esta persona que se llama Magali, que ella lo único que tenía una inmensa bondad y intentaba atraer a todos los estudiantes posibles a esa biblioteca. Muchos de los estudiantes decidíamos como faltar a clases y pasarnos el día entero leyendo los croquis, o yo recuerdo quitarle el nylon al SMLXL. Entonces ese tipo de ficción, ¿no? Frente a una realidad tan agreste, ¿no? Fue, creo, lo que formó un poco digamos que es el germen de lo que están viendo hoy, y nos dimos cuenta en algún momento de que empezábamos a disfrutar más los edificios que entendíamos a través de una idea y no a través de una experiencia espacial. Como no los habitábamos, edificios, sobre todo era la generación del diagrama, ¿no? Los 90, a principios de los 2000. Y entendimos que entonces, sobre todo, empezábamos a hablar mucho de los edificios y no hablar de las imágenes de los edificios. Y eso es algo que después en la práctica, cuando fundamos el estudio, es un test que le hacemos a todos los proyectos, es si yo le puedo contar a mi mamá del edificio que estoy hablando, si ella lo entiende, entonces no estamos hablando de geometría. Nosotros, aunque trabajamos con geometría, aunque trabajamos con materiales, no es nuestra principal obsesión. Nuestra principal obsesión es construir conceptos espaciales, y estos conceptos espaciales, que son narrativa, tienen diferentes formatos. Un formato es una exposición, otro formato es un libro, otro formato es un edificio, y los tratamos a todos por igual. O sea, cuando no experimentas la arquitectura y lo que tienes es la idea de la arquitectura, se vuelve mucho más fácil juzgar el performance de la arquitectura, la intención, la génesis, por qué construimos, para quién construimos, qué es lo que estamos construyendo, cómo está actuando, qué es lo que está generando. Eso se depura. Y o sea, la mayoría de los arquitectos se pasan la vida construyendo el 5% de lo que diseñan, tal vez. Pero todo el tiempo estamos generando ficciones. El proyecto es una ficción total que muy pocas veces llega a materializarse. Y, o sea, nosotros nunca pensamos materializar nada. Y entonces nos interesaba crear ficciones que fueran suficientes en sí. Y nos obsesionamos también en un momento con Ulises Carrión, mexicano de hecho, que hacía estas obras libros que son libros como formatos espaciales, ideas que no son para leer, o sea, el libro no como un soporte de texto, sino como una imagen, o sea, como arquitectura de alguna manera.
Y comenzamos entonces a preocuparnos por hacer de cada proyecto una ficción finita en sí misma, significante en sí misma, que no fuera como solo la representación de otro proyecto, sino que tuviera valor. Y ese valor de la ficción radica en las ideas, depende de las ideas. Y luego lo convertíamos en collages o libros o una expo. Entonces, nosotros comenzamos el estudio cuando yo estaba en cuarto año y Anadi estaba en segundo. Anadi tenía 22 y yo 24. Y el tema es que si no hay un formato legal para ser arquitecto, entonces uno puede inventárselo y ya. Es decir, no, tampoco hay algo que lo impida. Porque en Cuba no pagamos impuestos, no tenemos seguro, no tenemos contrato con ninguno de nuestros clientes, pero esa especie de... Nosotros no existimos en la sociedad. Existimos como ente cultural, pero no como ente fiscal, digamos. Y eso entonces nos hizo entender que para tener un estudio en Cuba, es una ficción. Solo hay que creerlo y que los clientes también crean en ello. Y entonces decidimos que si no teníamos ninguna especie de experiencia laboral, de formato legal, y queríamos construir un estudio, entonces teníamos que hacer algo que era menos que un estudio y a la vez más que un estudio. Y llamamos infraestudio por el prefijo infra, que significa antes que o por debajo de, pero también hay dos referencias que tenemos muy claras y que hasta hoy perduran. Una es un concepto de Marcel Duchamp que se llama Infraleve, que es un poema que él hace y está basado en una especie de experiencia sensorial tan ínfima, es decir, tan pequeña, que ocurre, por ejemplo, algo que ocurre tan rápido que no somos capaces de entenderlo cuando ocurre y solo somos capaces de entenderlo cuando ya ocurrió. O como algo que está en el límite entre el existir y el no existir, y creíamos que esa situación podía generar un tipo de arquitectura específica para un contexto hiperespecífico. Y la otra referencia en nuestro nombre es, por supuesto, Superestudio, y lo que nos interesaba de Superestudio era su capacidad teatral. Esto es un estudio italiano de los 70 que decidió no construir arquitectura y usar la arquitectura como hacer una puesta en escena de su propia retirada de la disciplina. Por tanto, es una especie de performance a largo plazo que el formato es un estudio. Y, o sea, cuando Liga nos llamó para hacer la expo, teníamos súper claro que queríamos hacer presentar lo que para nosotros es lo más importante, que es como esta génesis, estos conceptos. Y justo antes en 2019, hicimos un ejercicio para una obra libro, en lo que hicimos fue convertir 9 proyectos de arquitectura que hemos hecho, algunos se construyeron, otros no, o sea, los tratamos todos por igual, y 9 proyectos de arte, o sea, como instalación o performance, y los llevamos al texto, a la narrativa, o sea, de una manera bastante libre, como, mira, no somos escritores, por tanto, nos da igual nos da igual escribir. Vamos a hacerlo porque no se trata de la escritura, se trata de lo que estás escribiendo. Y entonces los compilamos todos en un libro que llamamos El Espacio del Texto, en donde tú lees los proyectos de arquitectura, pero el ejercicio se trata de la condición en que tú puedas expresar un proyecto sin describirlo, sin hablar de la forma, sin hablar de los materiales, o al menos que eso dependa de una idea más, como desnudar lo que viene antes de todo esto para llegar a por qué, o para qué, o para quién. Si al final tener un estudio de arquitectura es una ficción, también nosotros creemos que los arquitectos lo que construyen son ficciones espaciales y no edificios. Alguien más los construye. Nosotros lo que hacemos es eso. Y bueno, por ejemplo, hay algunas referencias de gente que no son arquitectos, como por ejemplo Borges y su Biblioteca de Babel, que es una descripción tal cual de un edificio que no existe. Y a Borges no le interesa el edificio, le interesa el proceso en que uno va imaginando el edificio y construyéndolo en su mente. Entonces, este libro del que habla Nadis, al final los proyectos tienen tantas formas como lectores. Y una cosa que puede ocurrir es que ustedes leen hoy uno de nuestros proyectos y después van a La Habana y lo ven y dicen, ok, pero no era lo que yo esperaba porque yo construí otro proyecto en mi mente. Por tanto, los proyectos que quizás pueden ver en la página web, algunos de los que están acá, son un resultado, una solución específica que no tiene que ser ni la mejor ni la peor, pero lo que nos interesa más a nosotros es cómo construir una ficción espacial
que sea capaz de ser resiliente a la realidad, porque la realidad en Cuba, pero no solo en Cuba, en el mundo entero, está en contra de los proyectos. Es decir, los presupuestos, la política, el propio mercado, los lobbies y la competencia hace que la arquitectura esté todo el tiempo defendiéndose de esa realidad. Entonces, si no está atada a una idea fuerte, muchas veces lo que ocurre es que tenemos estos proyectos Frankenstein que están intentando sobrevivir y construir pedazos de unos y de otros, ¿no? Nosotros no queríamos hacer eso en Cuba porque, por ejemplo, una cosa típica que ocurre en Cuba es que diseñamos un proyecto en madera y cuando se va a empezar a construir nos dicen no, tiene que ser en hormigón o tiene que ser en plástico, ¿no? Entonces, por tanto, hablaba de una relación profunda entre biografía y teoría. El propio contexto nos hizo ir a las ideas como una especie de defensa hacia la propia realidad, ¿no? Y a la vez buscar nuestro propio centro. Hay un por ciento de cada proyecto que no es negociable, que si se pierde eso, ya que tenemos que cambiar de proyecto, hagamos otro. Todo lo demás puede variar siempre que ese por ciento, que es la idea, es lo que le da fuerza, siga estando ahí. Da igual si es de hormigón, da igual si es de madera, da igual si es de ladrillo. Hay un algo que performa de alguna manera y que es lo que le hace suficiente. En la expo, o sea, en la sala, escogimos 8 proyectos, igual algunos están construidos, otros están en construcción, otros nunca se van a construir, otros exactamente, son anticonstruibles de hecho. Y intentamos como hacer una narrativa de la esencia de cada uno para que cada uno lo imagine de una manera y a la vez tienen una representación en el espacio que es como una especie de maqueta conceptual de cada proyecto. O sea, cada uno tiene un espacio, tiene una manifestación física en la galería que responde a la idea. Es como y que solo cobra sentido a través de las palabras. Cuando la escultura, digamos, está sola, no hace relación a la arquitectura, pero una vez que leemos el texto, entonces podemos imaginar. En el caso de las piedras, es un ejercicio mental de imaginar que esas piedras pueden ser un edificio. Pero lo único que estamos viendo es la piedra. Por tanto, todo el proceso arquitectónico ocurre en nuestra mente. Y al final nosotros creemos que hay tanta creación tanto en la escritura como en la lectura, en este caso. Y bueno, el ejemplo de la piedra, o sea, la piedra es Casa Gruta. Casa Gruta queríamos, o sea, primero teníamos el problema de cómo intervenir en el paisaje, un paisaje virgen hermoso con un elemento arquitectónico humano ahí, como qué vas a hacer, que vas a arruinarlo todo. Y por eso quisimos hacer 2 piedras, o sea, como que un artificio de pertenecer al paisaje y de poder mancharte con el tiempo y que te tome un poquito de plantitas y de pronto pertenezcas ahí. Y o sea, la idea que teníamos era eso, 2 piedras. Luego, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, resuelve una planta, resuelve circulaciones, que sea hermosa, las proporciones, la luz, todo lo demás que tiene que ser. Tiene que funcionar, tiene que ser bello, tienes que batirte para que el cuerpo de la arquitectura sea suficiente en sí y no tengas que pensar en la idea de la arquitectura para que sea válido. O sea, lo contrario. Sin embargo, nada del resto podría existir sin esa idea inicial y lo que hace es como atarse a esa idea y luego intentar de que el material, la proporción, la luz, todo intente ser una piedra en la medida en que es una casa. O sea, al final terminamos haciendo una especie de propaganda al idealismo y una idea nosotros hablamos que estas ideas son ideas arquitectónicas en su infancia, porque son ideas que no están desarrolladas en términos de materiales, en términos de geometría, pero sin embargo son suficientes en sí mismas para construir ideas espaciales. Sí. Y nada. Entonces, queremos agradecer sobre todo, bueno, a Liga por todo el trabajo que ha hecho en todos estos años, a los 4 socios de productora y también a todos los directores que ha tenido Liga en estos tiempos. Agradecer infinitamente a Frida, que ha sido un apoyo incondicional gigante. Un motor más con apoyo. Un motor más que... a Fidel también, de productora, que ha sido clave para hacer esta exposición, y a muchas otras personas que nos han ayudado en una producción que parece sencilla pero que no lo es, y los invitamos a que se lleven también el póster. El texto fue escrito por Dani Morales,
que es un arquitecto graduado de nuestra Facultad de Arquitectura, que ya como en el primer año o algo así ya estaba ganando los mejores concursos de literatura del país. Ahora vive en Nueva York, es profesor de escritura creativa, y creímos que esa era la persona que nosotros queríamos que hiciera el texto crítico. Es una persona que su profesión ahora mismo es la literatura, pero tiene una base de arquitectura y ayuda más a entender esta idea de que todo lo que estamos experimentando hoy ocurre en nuestra mente. Muchas gracias. Y también tenemos un poco de tiempo. Estaría súper lindo si generar una conversación al menos de unos minutos. Si alguien quisiera decir algo o preguntar algo, nosotros estaríamos súper contentos de continuar la conversación. Si no... Siempre ser el primero es complicado. El segundo es mucho más fácil. Por favor. ¿Puedes? Disculpa que venir hasta acá, pero bueno. Buenas noches, me encantó su trabajo. Tengo curiosidad, nunca he ido a Cuba. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué piden a ustedes? Bueno, a partir de 2011 se abrió un nuevo capítulo con un titular en el periódico que se llamaba como remodelación del modelo socialista, que en realidad lo que permitía era que por primera vez pudieras vender tu casa o comprar una casa o tener un negocio privado pequeño como restaurantes, Airbnbs o galerías, bueno, no galerías, de hecho, no galerías, pero cosas así. Y eso, o sea, generó un germen del capitalismo más básico con la demanda y la oferta, en el que la arquitectura no es un gasto, sino es una inversión. Tú inviertes en diseño para poder competir con el resto que tiene Airbnb o tiene restaurantes o tiene sus casas. Y ahí es donde es posible que abran estudios de arquitectura y esos son los clientes de la arquitectura. O sea, este nuevo sector privado que existe y que, o sea, nosotros creemos que en realidad es un capitalismo de Estado lo que hay en Cuba. Y es un sector muy pequeño, o sea, que no tiene acceso a hacer obra pública, como museos, o sea, todo eso está por el Estado. Pero estos son los clientes de la arquitectura y es la razón por la que se genera esta demanda. Lo cual te lleva a la conclusión de que la arquitectura es una profesión inmanente del capitalismo. ¿Alguien más? Sí, es algo que se nos pasó. Nosotros sí pagamos impuestos como decoradores de fiestas, porque es la única licencia en el país que trabaja con el espacio. O sea, ahí sí, lo de tantas formas como lectores se vuelve, o sea, non plus. La licencia de decoradores de fiestas dice, así escrito, que es una labor de transformar espacios interiores dentro de viviendas, edificios, tal. O sea, alguien leyó eso y dijo como, bueno, eso es justo lo que hacemos, y a partir de ahí, o sea, la mayoría de los arquitectos sacó la licencia de decorador de fiesta. Fer tiene su licencia de decorador de fiesta que dice abajo como decoración bodas y cumpleaños. Bodas, cumpleaños y bautizos. Sí. Y entonces eso es como, bueno... También, si se han leído a Adolf Loos, imagínense un país en el que todos los arquitectos son decoradores, ¿no? Es la pesadilla de Loos. Eso nos encanta. Sí, de hecho, una de las exposiciones que hicimos fue para exhibir nuestro monumento al decorador cubano, que es una cortina inmensa de cadenetas blancas. La cadeneta
la cadeneta es como el símbolo de la decoración política cubana. Por alguna razón, cada vez que había una fecha señalada, en todos los barrios, todo el mundo se ponía a coser cadenetas de papel y ponerlas en la calle para decorar para la fiesta. Y nosotros hicimos una cortina pulcra, blanca, perfecta, cuadrada, para celebrar la decoración. También en esta exposición no estamos cometiendo ninguna ilegalidad porque no hay proyectos. No estamos enseñando, solo son ficciones, somos escritores básicamente. Sí. ¿Alguien más? Quisiera como que nos cuenten cómo pues llevan en paralelo la práctica de clientes privados con su práctica activa, social y política en respuesta a las situaciones que cada día La Habana y Cuba les trae a la mesa. Sí, o sea, los arquitectos son cómplices de la construcción del mundo. O sea, la arquitectura tiene muy poca agencia en determinar el futuro, o sea, porque con nosotros venimos luego de que ya todo está escrito. Ya está listo, que hay un edificio aquí, que se va a vender por tanto, que tal vez expropiaste a alguien para tu proyecto y luego venimos nosotros a hacerlo bien lindo. Pero ese formar parte de ese proceso, o sea, te lo hace pensar. O sea, si quieres pensar en eso, es como, bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Estás todo el tiempo, como parte de tu trabajo, en contacto con esos procesos que luego emergen en forma de edificios. Y el formato de la ficción es infinito, existe en la mente, y lo que nosotros decidimos hacer, como mismo hacemos proyectos que nunca se van a construir, estamos haciendo autoencargos también. O sea, para nosotros nuestra práctica activista de alguna manera o consciente en la arquitectura es crear autoencargos, proyectos que están mal, que sabemos que están mal y que es importante ponerlos sobre la mesa para una conversación. Y le decidimos llamarle arquitectura como teatro, o sea, una arquitectura que es como un arte escénica, que es solo para representar una posibilidad. Creemos que, a diferencia de Superestudio, que hacía proyectos para denunciar el futuro de la modernidad, si seguíamos por ahí, como un posible paisaje sublime del fin de la ciudad como la conocemos. Pero nosotros creemos que en realidad el futuro no es a lo que realmente tenemos que temer, sino es el presente. Es lo que está pasando ahora mismo y de lo que muchos somos parte como arquitectos de procesos sociales. Y la única agencia que puede tener la arquitectura es desde la ficción y desde la creación de conciencia, hacerlo un acto consciente. ¿Quieres decir algo? También el arte ha sido una especie de plataforma de huida de la realidad y una manera de protegernos de la realidad en Cuba muy específica. Por ejemplo, en Cuba nosotros somos reconocidos como artistas y quizás podamos construir algo solo como arte, no como arquitectura, porque la arquitectura nunca va a ser reconocida como tal. Y eso también puede ser una especie de libertad con respecto al arte. Nosotros, es decir, seguro ustedes también conocen que Cuba, aunque no tiene una historia de arquitectura muy grande de los últimos 50 años, sí tiene una historia de arte contemporáneo muy buena y por tanto nuestras referencias más directas están más relacionadas con ello. Por tanto fue un proceso natural empezar a tener una práctica paralela. Por tanto esta exposición está mucho más cercana a un amigo muy cercano nuestro que se llama Wilfredo Prieto, pero también a Félix González Torres, o la idea de esta arquitectura, o a Yoko Ono, o esta idea de arquitectura como teatro está más relacionada con la obra de Santiago Sierra. Entonces, más allá de que construimos edificios y por supuesto que consumimos muchísima arquitectura, usamos al arte como un formato para salir de la disciplina e intentar mirar la disciplina críticamente, darle una mirada atenta desde afuera. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir Mezcalitos. y adelante, pasen a la...